Iba a hablaros un momento de la deflexión gravitacional de la luz. Si uno piensa que la luz está hecha de pequeñas partículas, de objetos similares a las partículas materiales, pues entonces puede pensar en utilizar la segunda ley de Newton para ver cómo se desvía en un campo gravitacional. Y eso lo hizo Solner en 1801. Vamos a seguir su argumento newtoniano y a ver en qué puede fallar, ¿vale? Bueno, pues como cualquier otro cuerpo en el campo gravitatorio de un objeto, la luz puede desviarse y seguir una trayectoria no rectilínea, ¿vale? Vamos a poner aquí el observador en la Tierra. Para que el efecto sea máximo, queremos que el cuerpo tenga una gran masa y la luz pase muy cerca, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a coger un rayo de luz de una estrella lejana que pasa por el borde del Sol, muy cerquita del Sol, ¿de acuerdo? Entonces, esa luz se desvía a un ángulo de la trayectoria inicial que traía. ¿Se ve? Claro, ¿cómo se puede observar un fotón que pasa de una estrella que pasa tocando el borde del Sol? Eso es muy difícil porque el Sol emite muchos. Entonces la técnica es esperar por un eclipse. Entonces en 1920 ya la teoría de la relatividad de Einstein estaba sobre la mesa. Eddington y Dyson movieron equipos de observación a Brasil y a África, donde se esperaba un eclipse solar importante, no completo. Y observaron efectivamente que había este efecto, una estrella que debía estar. Imaginaos que el Sol no está aquí. Entonces la luz de la estrella vendría en línea recta. La veríamos con este ángulo. Pero ese rayo ahora es absorbido por el Sol y el que vemos es el rayo que se ha doblado, ¿vale? Que se ha refractado, por así decirlo. Con lo cual hay un cambio en la posición aparente de la estrella. Bueno, eso lo midieron con cuidado y sacaron un resultado distinto de cero y que no está de acuerdo con este cálculo de Solner que vamos a hacer ahora. Hay gente que dice que sus errores sistemáticos estaban infraestimados y que tenían que haber añadido un poquito más de incertidumbre y por tanto no era tan claro, pero luego se ha repetido muchas veces y se ve que tenían razón, ¿de acuerdo? O sea que aunque quizás sus errores no estuvieran muy bien tratados, el efecto está ahí y se ha visto un montón de eclipses, ¿vale? Bueno, pues eso es la deflexión gravitacional de la luz. Vamos a hacer el cálculo de Solner en mecánica newtoniana. Bueno, como la deflexión es pequeña, razonó Solner, el movimiento en la dirección X va a ser prácticamente ct, X igual a ct, un movimiento rectilíneo y uniforme. Vamos a poner aquí un par de ejes. Y el eje X es la dirección de entrada del rayo de luz. O sea que si coloco aquí mi sistema de referencia, este es el OX y este es el OY. Y por simetría de revolución no me preocupo de la Z ahora. Elijo OX o Y como el plano en el que se ha movido ese rayo de luz. Pues a lo largo del eje X, movimiento rectilíneo uniforme. Esto no es exactamente cierto. Claro, al llegar aquí, la luz tiene una pequeña componente Y, y C será la raíz de Vx cuadrado más Vi cuadrado. Lo que dice Solner es que Vx va a ser tanto mayor que Vi que puedo despreciar esto para hablar de Vx. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa con la aceleración? Pues como en la dirección X me muevo casi con la velocidad de la luz, la aceleración es perpendicular, donde voy de 0 a algo. Ahí no la voy a apreciar. Entonces la aceleración solamente es en la dirección de I. En la aproximación de impulso, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando la luz pasa muy cerca del Sol es cuando se le da el impulso. Y aquí, un poquito más lejos, prácticamente despreciamos la aceleración y consideramos que es un movimiento rectilíneo y uniforme, que todo ocurre en un intervalo muy corto. Esto valdría para una partícula material. Aquí tendríamos básicamente R en el momento de la interacción, que sería 0,1, ¿verdad? En general,
sería x partido por r, y partido por r. Vamos a despreciar esto. Frente a ct, claro. Un punto aquí en la trayectoria del fotón va a tener coordenadas x, y. La x la tengo aquí. Entonces, la aceleración no es que desprecie la x frente a la y, es que desprecio el incremento de velocidad posible en x, lo desprecio frente a la velocidad que ya lleva en x, que es prácticamente c. Ese es el razonamiento. O sea, como aquí tenemos que x es ct, esa aceleración la puedo tirar. Con lo cual, básicamente lo que estoy diciendo es que el fotón se mueve con velocidad a la de la luz en esa dirección, tiro de él un poquito y lo desvío para abajo. Sí. De todas maneras, ahí todavía no se había postulado nada de que fuera constante esa velocidad, simplemente que era tan alta, ¿no?, que una aceleración no iba a cambiar. Eso es. Eso es. Bueno, aquí tenemos una incomodidad, que es que por aquí aparecen las masas. ¿Qué es eso de la masa de un fotón? Soldner no sabía que era esto de la masa del corpúsculo de luz, pero lo bueno es que con el principio de equivalencia eso se cancela, ¿vale? Y entonces esto no depende de la masa de la partícula. O sea que igual sirve para un asteroide que pase por ahí. Excepto que, claro, entonces la velocidad no habría razón para que fuera tan grande. Pero si pasara algo lo bastante deprisa, como para que la velocidad longitudinal no fuera muy afectada, este cálculo serviría para un objeto masivo. Entonces, esta r que hay por aquí sí que depende de x. Esto es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. O sea que esta segunda ecuación para la aceleración vertical depende del movimiento horizontal. Entonces lo que voy a hacer es sustituirla en la x en esta. Si lo sustituimos, queda que c segunda derivada segunda de y respecto a x dos veces. Hemos eliminado el tiempo. T es x partido por c, es lo que he hecho aquí. Así que c cuadrado derivada segunda de y respecto a x dos veces es menos g por la masa del Sol dividido por r cuadrado por y partido por r, que es aproximadamente menos g por la masa del Sol, que es y. Y es el radio del Sol, si hemos dicho que el fotón pasa tocándolo por los pelos. Así que esta y la pongo al radio del Sol. ¿Y qué tengo en el denominador? Un r cubo, que es x cuadrado más la y cuadrado, que he dicho que es el radio del Sol al cuadrado, de 3 medios. He puesto ahí nudos así. Elevado a 3 medios. ¿Vale? Vale, eso es la aceleración hacia abajo, ¿no? Actúa durante un instante muy pequeño, de manera que y es el radio del Sol, apenas cambia, y la r pues, es prácticamente la x realmente. Bueno, ya, lo que pasa es que si tomo el origen aquí, lo que es grande es la velocidad, no la x. Así que no puedo simplificar esto, me tengo que quedar las dos. La velocidad es grande, pero la x no necesariamente. Me las quedo las dos. Bueno, esa ecuación es fácil de integrar. La derivada de y respecto a x es menos g entre c cuadrado, la masa del Sol entre el radio del Sol, por una constante, más x entre la raíz del radio del Sol al cuadrado más x cuadrado. Estamos integrando respecto a x. Bueno, ¿cómo elegimos la constante? Este dibujo lo podía haber guardado. El rayo de luz venía así, pasaba cerca del Sol y luego se iba hacia la Tierra. Entonces dy de x es la pendiente, ¿no? Entonces cuando estoy en menos infinito, la pendiente es 0, tal como he elegido los ejes, ¿verdad? Con lo cual eso me tiene que fijar esta constante. De y respecto de x tiene que ir a 0 cuando x tiende a menos infinito. ¿Y cuando el fotón se aleja del Sol? ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? Pues entonces, eso es lo que quiero averiguar. Esa pendiente me va a dar el ángulo de diferencia entre la dirección de entrada y la de salida. O sea que voy a utilizar ese 0 como en la dirección de entrada para la constante de integración, y la pendiente a la salida de esta ecuación va a ser lo que busco, más 1. Eso es lo que pasa. Cuando x es menos infinito, esa x de aquí me mete un signo menos. Esto es menor que 0. Entonces, elegimos la constante como 1.
Cuando x tiende a menos infinito, esto es menos 1. Se cancelan, da 0, que es esta condición. Luego es más 1. Vale, ahora la salida. ¿Qué pasa a la salida? Que esto es positivo. En este caso, x es positivo, tiende a más infinito. Este término es 1 y el corchete es 1 más 1, que es igual a 2. Con lo cual, la derivada de y respecto de x a la salida, pues es, bueno, me interesa la diferencia. Voy a escribirlo, aunque la una es 0, pero que se vea lo que buscamos realmente. Esto en infinito menos esto en menos infinito es lo que gira la tangente. Esto es 0, la condición de entrada, y queda dy de x en más infinito. Y esto es el 2 que sale del corchete y luego esa constante de allí. ¿Vale? Es un 2g entre c cuadrado, masa del Sol entre radio del Sol. Bueno, g entre c cuadrado en realidad es 1. Si expreso la masa del Sol en kilómetros, por ejemplo. Así que esto lo podemos escribir como 2 veces la masa del Sol entre el radio del Sol, que es fácil de recordar. O en términos del radio de Schwarzschild, que definiremos en su momento, es el radio de Schwarzschild entre el radio del Sol. Bueno, pues eso es fácil de calcular. Eso es un número. Ya se puede evaluar, el radio del Sol se conoce, la masa del Sol se conoce. Entonces, ¿cuánto sale? 2 veces por una masa solar, por 1,47 kilómetros que tiene cada masa solar, esto era nuestro factor de conversión de la primera clase, dividido por el radio, 7 por 10 elevado a 5 kilómetros, me está saliendo 0,42 por 10 elevado a menos 5 radianes. Se suele dar en segundos de arco. Y esto vienen a ser 0,86 segundos de arco, que es la mitad de la medida experimental. Observacionalmente, son 1,75 segundos de arco, ¿vale? Que es la mitad. O sea que básicamente estamos a un factor 2. Nos está hundiendo, a lo mejor nos faltaría un 2. Debería ser 2 veces el radio de Schwarzschild entre el radio del Sol. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que pasa? No está mal. Es un fenómeno predicho en 1801 que se observó más de 100 años después. ¿Vale? Pero falta un factor 2, que la relatividad general arreglará. ¿Por qué falla este cálculo? Bueno, vamos a recordar la geodésica que vimos la semana pasada. En la métrica ds cuadrado igual 1 más 2 veces el potencial newtoniano dt cuadrado menos 1 más a phi de x cuadrado, con una cierta constante que no conozco en este momento. ¿Vale? Habíamos sacado las geodésicas, si no he copiado mal era t segunda. Estamos derivando respecto al tiempo propio, más 2x punto por gradiente del potencial t punto igual a 0. Y de esta habíamos sacado que en el límite no relativista t era tau, ¿vale? El tiempo propio coincidía con el coordenado, como era natural. Si las velocidades son pequeñas, eso es cierto. Y la otra ecuación era derivada segunda de xy respecto a tau 2 veces más gradiente de phi. Todo ello, no, solo el segundo término, cuidado, por la derivada de t respecto a tau al cuadrado. Y luego hay un término bastante feo, un medio de a delta ij phi, k más delta ik phi, j menos delta jk phi derivado i x punto j x punto k igual a 0.
Y si recuadro este trocito, leemos aquí la segunda ley de Newton, que es lo que acabamos de usar. He utilizado que la aceleración era un pequeño impulso gravitatorio. Bueno, Solner estaba usando esto. Esta ecuación amarilla igual a 0. No tenía ni la línea de arriba, ni todo esto otro que está aquí en blanco. ¿Vale? ¿Bajo qué aproximación podemos quedarnos solo con esta caja? Velocidades pequeñas. Aquí hemos tomado el límite no relativista y por aquí también. Hemos tirado estos términos que llevaban las velocidades, voy a marcarlos en rojo. Esto lo habíamos tirado porque la velocidad era mucho menor que c. Y esta ecuación, lo mismo. Aquí tenemos una velocidad dividido por c, que nos permitía coger t como tau, salvo elección de unidades y tal. Eso ya no funciona. Así que sin conocer mucho más de relatividad general, solo con saber las geodésicas, parece que ya podemos enmendarle la plana a Solner. Su estimación no es completa porque faltan términos que no tiene derecho a tirar. ¿Algún pero? Yo tengo uno. Si os habéis estudiado las 2 lecciones anteriores, a lo mejor se os ocurre uno. Vamos a ver, ¿de dónde salían estas ecuaciones geodésicas? Lo que había hecho era agarrarme el ds cuadrado y decir que eso era máximo. Maximizaba el tiempo propio. ¿Vale? ¿Tengo derecho a hacer eso para la luz? Para la luz ds cuadrado es 0. Entonces, ¿qué voy a maximizar si siempre es 0? Con lo cual, estas ecuaciones las tengo en el aire para la luz, todavía. Aunque me dan una pista de que Solner se puede haber colado por aquí, piso en terreno movedizo. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es reobtener las geodésicas mediante alguna demostración que se le pueda aplicar también a esto. ¿Vale? Nos va a salir lo mismo y ya nos quedamos tranquilos. Vale, pues las vamos a encontrar generalizando otra propiedad de las líneas rectas en espacio euclídeo. Y vamos a poner el vector tangente a la línea recta. Entonces, ¿qué caracteriza a esa línea por ser recta? Que el vector tangente no cambia de dirección. Vamos a poner una coordenada u a lo largo de la curva. O sea que u va tomando valores y parametriza cada punto de la curva. ¿Sí? Entonces, el vector tangente t de u no cambia en algún sentido. ¿Vale? Bueno, u no tiene por qué ser el parámetro de arco. Entonces, a lo mejor se acelera, se frena, se estira, se contrae. Entonces, ¿en qué sentido voy a decir que esto no cambia? Pues voy a decir que la derivada del vector tangente de u respecto de u es paralelo al propio t, pero no tiene por qué ser igual, porque a la variable u le estoy haciendo cosas y puede que tenga que reajustar el vector tangente. Entonces voy a poner aquí posiblemente una función f de u, ¿vale? Pero en cualquier caso es paralelo a t. Bueno, esto ciertamente es una propiedad en la que no he usado el parámetro de arco. U es cualquier parámetro de la curva. Con lo cual se le puede aplicar a la luz aunque tenga 0. Luego, si de aquí saco la ecuación de la geodésica, me vale para los casos que ya teníamos y también para la luz. Estoy diciendo, vamos a encontrar las geodésicas de otro modo, generalizando, no lo he escrito pero lo he dicho, esta propiedad de la línea recta de un espacio euclídeo. El trabajo va a ser generalizar esto, claro. Vamos a hacer que quede por escrito. Bueno, entonces lo que decía es que una función f de u aquí no me molesta porque no hace girar el vector. Con eso me bastaría. Bueno, pues para entender la generalización voy a tener que dar un rodeo. Voy a tener que disimular como que sea algo de geometría y ver qué sentido le podemos sacar a eso, como dice vuestro compañero, en un espacio curvo. Bueno, pues el primer problema que me encuentro si me voy a un espacio curvo es el concepto de vector.
En un espacio euclídeo lo tengo muy claro, pero ¿cómo defino un vector? Bien, la esfera es muy práctica porque se dibuja enseguida. Aquí tengo un vector v1, una velocidad a lo largo del ecuador, y aquí tengo otro vector v2 en otro punto. Entonces, en un espacio plano, puedo tomar cualquier punto y decir que el segmento de OA y el segmento de OAB me proporcionan los vectores v1 y v2, con lo cual puedo identificar puntos en el plano, si contiene el origen, un plano que pase por el origen, con vectores, y tengo las reglas de la geometría habitual que hemos visto en álgebra de primero. Puedo sumar vectores, tengo un montón de teoremas, entiendo las longitudes, etc. Y estos vectores forman de manera natural un espacio lineal, porque puedo sumar las componentes cartesianas. Bueno, eso no lo tengo aquí. ¿Cómo puedo conseguir poder sumar v1 y v2? Ni la menor idea. Son objetos que están en sitios distintos y no sé cómo sumar esto, no sé cómo hacer un espacio lineal así a bote pronto. Hay que pensar un poquito. ¿Vale? Bueno, la primera observación es que los vectores en realidad se están saliendo de la esfera. Mientras que aquí el vector es como un segmento contenido en el plano, esa imagen aquí no la tenemos. Aquí los vectores viven en el plano tangente a la esfera en cada punto. Si puedo definir un plano tangente, he ganado, porque en el plano sí que sé manejar vectores. El plano tangente es un espacio lineal. Bien, ¿cómo defino el espacio tangente? Claro, la esfera es fácil, porque la esfera está embebida en 3 dimensiones. Entonces tengo el espacio euclídeo en 3 dimensiones en el que me puedo apoyar. Y lo que digo es, voy a coger un plano del espacio euclídeo y se lo pego a la esfera, de una manera que se construye en geometría diferencial. ¿Vale? No voy a entrar aquí, pero es intuitivo, ¿no? Pego un plano de manera que la perpendicular a la esfera sea la perpendicular al plano y he acabado. ¿Vale? Bien, el problema es que si estamos en una geometría intrínseca que no está embebida en ningún otro espacio, no tengo ese concepto del plano del espacio exterior que le pego a la variedad o a la geometría, ¿no? O sea que el concepto este intuitivo de plano tangente, pues me lo tengo que currar un poquito más. Bueno, si lo tuviera, entonces en ese plano pues habrá n vectores linealmente independientes. ¿Cuánto es n? En este caso n es 2. Hay 2 vectores linealmente independientes en un plano. ¿Por qué? Porque la esfera es una superficie de dimensión 2. ¿Qué es eso? Que necesito 2 coordenadas para parametrizarla. ¿Vale? O sea que el número de coordenadas que necesito para decir dónde estoy en la esfera es lo que me determina de qué dimensión es el plano tangente. ¿Vale? Hay una relación entre las coordenadas y los vectores linealmente independientes. Bien, si tengo n, puedo poner una base. Y si tengo una base, cualquier vector de ese plano tangente se puede expresar como una suma sobre componentes veces los vectores de la base. E sub a. Expreso el vector en el plano tangente en términos de los vectores de la base de ese espacio tangente. Bueno, ¿y qué rayos son los vectores de la base? De nuevo, no puedo definirlos porque si me coloco aquí e intento tirar una flecha hacia algún sitio, la variedad se deprime o sale, se separa del plano tangente. O sea que como flechas o como segmentos no puedo definir esos vectores. Bueno, quizá lo podría intentar para algo infinitesimalmente pequeño, despreciando la dimensión perpendicular. Pero entonces me tendría que preocupar que los vectores de la base son de longitud 1. Bueno, los matemáticos tienen un truco que está muy bien, que es darse cuenta que en una esfera o en otra variedad, pues siempre podemos definir funciones. Por ejemplo, la temperatura. Podéis pensar en la temperatura
como función de los ángulos sobre la superficie de la Tierra. Temperatura en Madrid, temperatura en Berlín, temperatura en el Polo Norte. ¿Vale? Y podemos sacar derivadas de esas funciones. Podemos tomar la derivada de t respecto a θ o la derivada de t respecto a φ. Así que vamos a hablar de funciones derivables. ¿Vale? Pero la derivada es una operación lineal. ¿De acuerdo? Así que puedo sumar derivadas, restar derivadas, multiplicarlas por números. Con lo cual puedo hacer esto. Es decir, vamos a montar un espacio vectorial de operadores diferenciales. Un vector va a ser un operador diferencial. ¿Cómo va a ser la base? Pues vamos a elegir los SUA de la base, que es lo que buscaba, como las derivadas respecto a cada una de las coordenadas que necesito para describir esa superficie o esa hipersuperficie, si estamos en más dimensiones. Cada vector de la base es un operador diferencial. Los puedo sumar, los puedo restar, simplemente meto las componentes. Así que esta fórmula queda suma de la sub sub a por las derivadas respecto a x super a. Y los vectores son operadores diferenciales. Así que ya tenemos un plano tangente que no depende de en qué espacio esté embebida la superficie. Puedo hablar de superficies que quizá ni existan en espacio euclídeo. Es un concepto que se llama de geometría intrínseca. ¿Vale? Bueno, por poner aquí uno, en este caso de la temperatura, ¿cómo sería un campo vectorial V de T? Podemos aplicar el campo vectorial a una función. Esto es una cosa curiosa que quizá nos haga falta más tarde, ahora no me hace falta, pero lo voy a poner ya por curiosidad y porque probablemente lo use más tarde. Como ahora los vectores son operadores diferenciales, tengo una operación nueva que es aplicar un vector sobre una función que no tenía en álgebra lineal. Entonces esto, claro, pues es, en este caso de la esfera, sería la componente θ por la derivada de la temperatura de la función que sea respecto de θ, más la componente φ por la derivada respecto de φ. ¿Vale? Que es una derivada direccional, ¿verdad? O sea que un campo vectorial aplicado a una función me da la derivada direccional de esa función en la dirección del vector. Bueno, de esta definición se siguen todas las reglas de un espacio lineal. O sea que ya tenemos espacios lineales pegados a cada punto de la variedad. Y ahora para el resto de la clase que tengo, en realidad me da igual de dónde venga. Lo único que sé es que esto se puede hacer y que tengo un espacio vectorial que depende del punto con una base. ¿De acuerdo? Quizá convenía comentar que las reglas de transformación de tensores se pueden seguir de esta definición. Bajo cambios de coordenadas, porque claro, he atado mi definición de la base a un cierto mapa, a unas coordenadas. Pero ¿qué pasa si las cambio? En vez de polares utilizo otra cosa. Pues entonces debería ver cómo cambian las coordenadas. Si paso de x a x a'. Lo que pasa es que como tomamos derivadas, pues sé aplicar la regla de la cadena. Entonces la derivada respecto a xa es proporcional a una suma de derivadas respecto a las xb' con coeficiente, regla de la cadena, la derivada de xb' respecto a xa. ¿Verdad? Bueno, esto de aquí, la derivada de xb' respecto a xa, es la lambda BA' de las transformaciones de coordenadas de las que hemos estado hablando. Por ejemplo, la matriz de Lorentz, si simplemente es una transformación lineal entre x y t. ¿Verdad? Entonces, las componentes, estos son los covariantes.
que son los vectores de la base, se transforman con la base. Las contravariantes, que son las componentes, se transforman con lambda a b', vb', donde esta matriz es la inversa. Es lambda menos 1 de b a'. Esas son las contravariantes. Y teniendo esto podemos definir tensores como productos de estas cosas, que se transforman por cada índice con una matriz lambda más. O sea que no hay nada nuevo, ¿vale? Esta construcción permite hacer lo que siempre hacemos. Bueno, pues ya tenemos un espacio tangente. Entonces ahora querría volver a este problema. A ver si sacamos la geodésica por aquí. Bueno, pues el primer problema que tenía era definir vectores. Ya sé definir vectores. El siguiente problema que me encuentro es definir derivadas. ¿Qué es esa derivada respecto de u? Porque lo que sé derivar aquí son funciones. Pero eso otro es un vector, es la derivada de un vector t. Así que ahora me va a preguntar por la derivada de un vector. ¿Vale? Tengo aquí el espacio curvo, el plano tangente, su base, un vector en esa base, y ahora me lo llevo a otro punto. Y claro, el problema que tengo es que el espacio tangente es distinto en el otro punto. Tenemos un espacio tangente pegado a cada punto de la variedad, cada punto de la geometría curva, ¿no? Entonces aquí a lo mejor los vectores de la base son otros. Y al vector no sé qué le ha pasado. Si quiero una derivada, necesito comparar el vector en dos puntos. Pero si el plano tangente me ha podido girar, no estoy muy seguro de cómo compararlo. Bueno, en geometría diferencial se han preocupado también de esto. Cómo mover un vector para poder compararlo con otro vector en un punto adyacente. Si puedo llevarme este vector allí, entonces puedo restarlos y calcular la derivada. Y entonces sé qué rayos quiere decir esto en un espacio curvo. Bueno, pues vamos a poner una transformación para los vectores de la base. Los vectores de la base cambian según esta regla. E sub a. Voy a derivarlo y voy a ver qué es la derivada parcial respecto a c de EB, ¿vale? Me estoy llevando el vector amarillo allí. Pero claro, los vectores de la base puede que hayan girado. Con lo cual, si los comparo, es posible que un vector de la base EB tenga, al llevármelo infinitesimalmente, esa derivada, ese cambio, pues no sea cero. Quizá no sea cero, pero si no es cero es una combinación lineal de los vectores de la base en la que estoy. No sé qué combinación lineal de lo sea, ¿vale? Ese es un giro infinitesimal porque me estoy saliendo del plano, estoy moviendo el plano tangente a otro punto, ¿vale? O sea que estos EB no son constantes. Bueno, esa colección de coeficientes tiene que tener tres índices. Aquí estoy viendo el vector b derivado en la dirección c, porque pongamos que el vector b correspondía a la dirección θ en la esfera. Me lo puedo trasladar en la dirección θ o me lo puedo trasladar a lo largo del paralelo en la dirección φ. Puedo subir el plano hacia el polo o puedo girarlo así en la dirección φ. Con lo cual, eso es otro índice libre. ¿Qué vector de la base? ¿En qué dirección lo muevo? Y finalmente, expresado en términos de los vectores de la base, y aquí pueden entrar todos. O sea que esa colección de coeficientes tiene tres índices, ¿sí? Uno está arriba para sumarlo con SA, y dos están abajo, como al lado izquierdo, para que la ecuación sea consistente, covariante contra variante, ¿no? O sea que para ser consistente tiene que tener un índice arriba y dos abajo, A, B y C, ¿vale? Esos coeficientes se llaman coeficientes de conexión afín.
lo que hacen es trasladar o conectar un espacio vectorial con otro que esté infinitesimalmente cerca. Bueno, ¿qué era un espacio lineal afín? ¿Quién lo recuerda? Eso no es de geometría diferencial, es de geometría clásica cartesiana. Afín viene del latín affinis, ¿verdad? Y quiere decir que es similar, parecido. Si uno tiene un plano que pasa por el origen, es un espacio lineal. Si uno tiene un plano que no pasa por el origen, pues es casi un espacio lineal, pero no lo es del todo. Se llama espacio afín. Y la diferencia, pues es un vector de traslación. Pues esos son los coeficientes de conexión afín. Estos números que aparecen aquí me trasladan este espacio lineal un poquito. O sea, una recta que no pasa por el origen es un espacio afín. Vale. Querría mostrar que estos coeficientes son los mismos que los de las geodésicas. Tenemos por ahí unos coeficientes de 3 índices que son los coeficientes de Christoffel, ¿verdad? Los símbolos de Christoffel. Entonces, lo que voy a intentar ver ahora es si son o cuándo son los mismos. La condición es esa. Van a coincidir con los símbolos de Christoffel si los objetos que ponemos aquí son simétricos. Claro, yo aquí os puedo dar una regla. Esto en realidad me lo puedo inventar. Estoy comparando espacios lineales en dos puntos distintos. Y os puedo decir, este vector rojo va a corresponder a ese. Os puedo decir, va a corresponder a otro. ¿Vale? O sea que aquí tengo una cierta libertad para conectaros los dos planos. Bueno, pero si me ato a que esa conexión sea simétrica, entonces vamos a recuperar la que ya teníamos. Los símbolos de Christoffel de las geodésicas, que venían de maximizar el arco, ¿verdad? El intervalo de tiempo. Bueno, esta condición no parece poco natural, ¿eh? En otro color. Esto es totalmente heurístico. ¿Por qué digo que parece natural? Porque estoy pensando que las es son operadores diferenciales. Parcial respecto a xc, parcial respecto a xb, es lo mismo que parcial respecto a xb, parcial respecto a xc. El lema de Schwarz. Pero claro, eso es cierto en un espacio plano. Si pienso en esto como un vector que está girando, a lo mejor sí, ya no puedo conmutar las derivadas. ¿Vale? O sea que eso parece natural, pero no es siempre cierto. Eso es nuestra intuición de un espacio plano. Esto de aquí sería la EB y esto sería la EC. O sea que el que esos coeficientes sean simétricos en un espacio plano, pues sí, parece obvio. Pero como no va a ser generalmente cierto, lo tenemos que imponer como una condición. ¿Vale? Bueno, bajo esa condición, entonces, esta conexión que hemos llamado afín, que conecta un espacio tangente en un punto con otro espacio tangente en otro punto, es igual a la conexión métrica, que es aquella en la que los símbolos de Christoffel vienen dados por las derivadas de la métrica que vimos el otro día. ¿Os acordáis que hay una fórmula que vamos a reobtener ahora mismo? ¿Vale? En que los gamma eran derivadas de la g sumadas y multiplicadas por una g inversa. Esto lo quiero seguir guardando, que es al final en lo que quiero pensar, esta ecuación de TdU. Entonces, lo mínimo que me hace falta ahora es pensar un poquito en la métrica. Vamos a volver al intervalo o métrica. Bueno, lo que yo vengo usando desde que ha empezado el curso es una fórmula así, ds cuadrado como g mu nu dx mu dx nu. Bueno, pero en términos de esta imagen puedo ver g como una forma cuadrática sobre los vectores de ese espacio tangente. O sea que g es una forma cuadrática en este plano. Y eso es una matriz constante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Todos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Pero ahora, si la considero aquí, puedo tener otra matriz. Por eso le colocamos una X. Es una G que depende del punto. Es decir, que en realidad la G es un campo. Es un campo clásico, es una colección de formas cuadráticas y en cada punto de la variedad de esta curva definimos una forma cuadrática. Si embebemos esta geometría en un espacio euclídeo mayor, entonces es la primera forma fundamental de la geometría.
Entonces, la G, en un punto dado fijo, va a ser una aplicación del espacio tangente por sí mismo a los números reales, que a cada par de vectores v y w en ese espacio tangente les asigna g de v en R. Y eso es una forma cuadrática de las de álgebra lineal, de primero. Y lo único que ahora la elevamos a un campo tomando una forma cuadrática en cada uno de los puntos. De aquí pasamos a un campo g de x, ¿vale? G mu nu. Bueno, pero puedo conectar esto con la fórmula que he usado siempre, que es ds cuadrado o dx cuadrado, a lo mejor me es más fácil así. Pues esto es dx mu dx nu, lo que me separo ligeramente a lo largo de la geometría de un punto dado, por el valor de la forma en ese punto x. G con el vector mu y el vector nu de la base, tomados en ese punto x, en el plano tangente en el punto x, ¿vale? Otra manera de escribir esto, como G es una forma cuadrática, esto me define un producto escalar, ¿vale? Así que lo puedo escribir como dx mu dx nu por el producto escalar de los vectores de la base, e mu por e nu. Ese producto escalar no es necesariamente el euclídeo, es el producto escalar dado por esto. Y esto es cierto en cada punto, o sea que deberíamos especificar que estamos en el punto x. Los vectores dependen de x. ¿Se ve? O sea que eso es la G. Pues vamos a derivar. Lo que voy a hacer es coger GAB igual esa fórmula EA por EB. ¿Por qué voy a derivar esto? Como os voy a someter a un par de líneas de índices, os explico antes por qué se nos ocurre. Lo que he dicho que quiero probar es que la conexión esta que me dice cómo los vectores de la base se transforman unos en otros al derivar, coincide con los símbolos de Christoffel que teníamos el otro día, la conexión métrica, que venía de derivar la métrica. Entonces, a partir de esta fórmula veo cómo puedo derivar la métrica y conectarlo con derivadas de vectores de la base. O sea, esta conexión que he hecho aquí entre los vectores de la base y la matriz métrica me permite ver la conexión, estoy abusando de esa palabra un poco, entre la conexión métrica y la conexión afín en términos de los vectores de la base. Así que a derivar. GAB derivado respecto a C. ¿Vale? Esto es igual, regla de Leibniz, EA derivado respecto a C, EB, más EA, EB derivado respecto a C. Bueno, pero esto de aquí es justo lo que acabamos de definir. La derivada de los vectores de la base son esos coeficientes veces los vectores de la base, no necesariamente diagonal, sino que puede ser una combinación lineal de todos ellos. Así que voy a poner gamma de AC, ya uso el mismo símbolo, aunque todavía no sé qué es lo mismo, pero para no tener que cambiarlo todo luego, voy a usar del símbolo, esto multiplicado por EB, y el otro SA por gamma de BC ED. ¿Vale? Bueno, o sea que aquí lo que hemos usado es la definición de conexión afín. Bueno, ¿qué es ED por EB? Eso es el elemento de la métrica, G de B, ¿verdad? Y estoy usando el convenio de suma, o sea que los índices repetidos se suman. Más gamma de BC, y aquí tengo EA por ED, que es un G sub AB. ¿Vale? Bueno, no tiene mala pinta. Aquí estamos viendo estos símbolos de la conexión afín y por aquí aparecen métricas y derivadas de la métrica. Luego parece plausible que nos vuelva a salir la fórmula del otro día.
Lo que pasa es que la fórmula del otro día tenía gamma aislado y todas las Gs al otro lado. Y aquí tengo dos gamas con índices distintos. Entonces, para poder combinarlos y tener un gamma aislado, lo que voy a hacer es reescribir esta fórmula de manera cíclica. Voy a permutar esos tres índices. Entonces, voy a escribir GCA derivado B es igual a gamma DCB G sub DA más gamma DAB GCD, y otra permutación cíclica, GBC derivado respecto a A es gamma DBA GBC más gamma DCA GBD. Si me equivoco en algún índice, corregidlo, por favor. Lo tengo escrito de forma cíclica y ahora las combino las tres. Y al combinarlas, este de aquí, gamma DBA GCD, resulta que es el mismo que este de aquí. Y si me queda algún otro color, acá hay un verde, veo que este de arriba, el GDBC GAD, es el mismo que este de aquí. Usando la simetría de G, si es necesario, y usando la simetría de los Christoffel en los dos símbolos de abajo que he pedido como hipótesis. Bueno, la he pedido al principio, me habría dado cuenta ahora. Al llegar aquí vería que para poder combinar las cosas necesito que sean simétricos o no funciona. Para ponerlo ordenado lo puse al principio, pero al llegar aquí me doy cuenta que aquí tengo gamma CB y aquí tengo gamma DC. Si no es simétrico ya no puedo seguir, ¿vale? Por hipótesis, tenemos aquí simetría. En el caso de G no hay que pedirla, porque G es un producto escalar que es simétrico. Mu por Nu es lo mismo que Nu por Mu. Vale, pues haciendo eso ya sale. Tomo la combinación GAB derivado C más GCA derivado B menos GBC derivado A, es decir, cambio el signo a la de abajo. Al cambiar el signo a la de abajo entiendo que este de aquí se va a cancelar con este de aquí, rápidamente. Y el DCA, que es este de aquí, se tiene que cancelar con el DAC, que es este de aquí, si A y C y CA no cambian nada, si el símbolo es simétrico. Y entonces me queda este, el gamma DBC, con un 2. Tomando esta combinación me tiene que quedar dos veces la G con subíndices de A y la gamma con subíndices B y C y superíndice D. Que es casi ya lo que teníamos el otro día. Necesito invertir esta matriz, la paso al otro lado y queda un medio de GDA, que es la inversa de aquella, de GAB, C, más GCA, B, menos GBC derivado A. ¿Vale? Así que si la conexión afín es simétrica, bueno, tengo que decir que esto es la gamma DBC, es gamma DBC, que es la fórmula del otro día. Si la conexión afín es simétrica, si puedo intercambiar la B y la C, cosa que no es obligatorio, pero si decido que mis espacios vectoriales se van a poder relacionar mediante unos coeficientes de conexión así, a lo largo de la geometría curva, entonces, si es simétrica, es esta. Luego esa es un poco la conexión natural, ¿vale? ¿Vamos bien? Vamos bien. Nos va a salir para la luz, ¿no? Estos coeficientes, no sé si me va a dar tiempo a terminarlo hoy. No lo voy a terminar hoy, voy a hacer algún problema, pero recordemos que estamos construyendo la derivada de un vector respecto de U. Ya sé construir la derivada de los vectores de la base y los coeficientes que salen al construir la derivada de los vectores de la base son los mismos que me salían en las geodésicas para las partículas materiales. O sea que probablemente en las geodésicas para la luz me salgan también los mismos coeficientes. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí.